Existen muchos mitos acerca del sonambulismo. En la cultura popular se les representa como personas que caminan lento, con las manos extendidas hacia el frente, muy parecido a la representación clásica de un zombie, y siempre se nos ha aconsejado que por ningún motivo se debe despertar a un sonámbulo. Pero estos son solo mitos. La realidad es que las personas que caminan dormidas, por lo general se comportan de manera muy natural, y a veces darse cuenta de que alguien está sonámbulo puede no ser tan fácil, pues no solo caminan, también pueden conducir, cocinar, comer y hacer todo tipo de actividades para adultos, como verán en uno de los casos que les presentaré. En este video aprenderán que ser sonámbulo podría no ser tan divertido como Don Ramón lo hacía parecer. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque hoy les presentaré 5 extraños y misteriosos casos de sonambulismo. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Este es uno de los casos más conocidos de sonambulismo y también uno de los más impactantes. Ocurrió en los años 80 en Canadá, después de haber perdido su trabajo y estar ahogado en deudas debido a su adicción a los juegos de azar. Kenneth Parks, quien tenía tan solo 23 años de edad, comenzó a sufrir de insomnio y otros trastornos del sueño como el sonambulismo. La noche del 23 de mayo de 1987, Parks se levantó de su cama, subió a su automóvil y se dirigió a la carretera. Condujo más de 20 kilómetros hasta la casa de sus suegros y una vez ahí, con la ayuda de una llave inglesa, logró entrar a la propiedad, donde ahogó a su suegro y posteriormente con un cuchillo de cocina, apuñaló a su suegra en repetidas ocasiones. Después de haber cometido el crimen, Parks se mostró sumamente asustado y se dirigió a la estación de policía para entregarse. Según las declaraciones de varios testigos, entre ellos la propia esposa del acusado, se confirmó que Parks tenía una buena relación con sus suegros y no tenía ningún motivo para hacerles daño. En 1988, Parks fue declarado inocente, pues se comprobó que al momento del asesinato, Parks se encontraba dormido. James Correns era un hombre de 77 años de edad que había padecido de sonambulismo durante prácticamente toda su vida, pero nunca le había ocurrido algo tan aterrador como lo que le pasó una mañana de 1998. Correns abrió los ojos para darse cuenta de que estaba atrapado en el fango, dentro de un estanque cercano a su casa, donde el agua le llegaba hasta el pecho y estaba rodeado de lagartos. Él intentó salir, pero sus pies estaban tan profundamente hundidos en el lodo que al ser un hombre mayor no tenía la fuerza suficiente para sacarlos. Usando su bastón, trató de mantener alejados a los lagartos y comenzó a gritar muy fuerte pidiendo ayuda. Afortunadamente, uno de sus vecinos lo escuchó gritar y llamó a la policía, quienes llegaron rápidamente y lograron sacarlo del agua sin mayores complicaciones. Sin duda, una experiencia que Correns jamás olvidaría. Tal vez no sea fácil de creer, pero la sexomnia es un trastorno real en el cual mientras se está dormido se pueden mantener relaciones sexuales inconscientemente, y aunque algunos pueden creer que es ventajoso, en realidad puede traer más problemas que beneficios. Jan Luedig, de Toronto, Canadá, lo sabe muy bien,
pues este joven vivió en carne propia una situación bastante incómoda debido a este padecimiento. Después de una noche de fiesta, este chico se quedó dormido en el sofá. Varias horas después, fue despertado a gritos y empujones por otro joven, a quien no conocía y quien lucía bastante molesto. Según el mismo Ludic, lo que lo despertó fue el dolor en su cara tras haber sido empujado y golpear el piso con ella. Al parecer, mientras estaba dormido, había abusado sexualmente de una chica. Él fue acusado de violación y su caso fue llevado a juicio. Él declaró haber estado dormido todo el tiempo y no recordar absolutamente nada, más allá de haberse ido a dormir y de ser despertado a golpes. El jurado se mostró escéptico ante esta historia en un principio. Sin embargo, fue declarado inocente tras escuchar el testimonio del Dr. Colin Shapiro, un especialista quien explicó que la sexsomnia se trataba de un trastorno poco común, pero verdadero. Además del testimonio del médico, también se citó a 4 de las exnovias de Ludic, quienes declararon haber experimentado su sexsomnia mientras salían con él. Sin duda, un tipo de sonambulismo bastante problemático. Me pareció sumamente interesante, aunque creo que es un tema delicado, pues quienes realmente lo padecen pueden meterse en muchos problemas, y no dudaría que algún pervertido pudiera intentar pasarse de listo y cometer abusos alegando padecer de sexsomnia. Robert Ledru fue un detective francés durante el siglo XIX, y de hecho fue uno de los mejores detectives de la historia de dicho país. Una mañana, un nuevo y misterioso caso llegó a su oficina. Un hombre había sido asesinado en la playa. Alguien simplemente le había disparado y se había marchado del lugar. De inmediato, Ledru puso manos a la obra y acudió a la escena del crimen para recolectar pistas. Fue entonces cuando vio las huellas que el asesino había dejado en la arena. Las huellas tenían una particularidad que el detective notó de inmediato. Al asesino le faltaba el dedo gordo del pie derecho. Ledru había resuelto el caso. Al parecer, el asesino había sido él mismo. Además del hecho de que le faltaba el mismo dedo del pie, recordó que aquella mañana se había despertado para descubrir que sus calcetines estaban mojados y llenos de arena sin una razón aparente. Descubrió que había cometido el crimen mientras estaba sonámbulo. Ledru se entregó a la policía, quienes se mostraron incrédulos y se negaban a encarcelarlo, creyendo que el detective simplemente había perdido la cabeza. Fue entonces que decidieron hacer una especie de experimento. Colocaron al detective en una celda de observación durante una noche y vieron que efectivamente el hombre caminaba dormido. Aún así no era suficiente evidencia para creer en la teoría de Ledru, por lo que en una segunda noche colocaron un arma en la celda junto a él. El resultado fue sorprendente, pues el detective le disparó a los guardias mientras estaba dormido. Se decidió que no se le podía declarar culpable de asesinato, pero al ser una amenaza para la población y para él mismo, se decidió llevarlo a una granja en el campo, donde vivió sus últimos años de vida, rodeado de guardias y de enfermeras que cuidaban de él. Este último caso es bastante corto, pero quise dejarlo para el final, pues me parece que es importante tomar un poco de conciencia para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. En Chicago, una joven madre de 25 años pensó que su hija estaba poseída, pues la pequeña, de tan solo 6 años de edad, constantemente caminaba dormida y se quedaba de pie junto a la cama de su madre, situación que la aterrorizaba demasiado. Al ser una mujer supersticiosa, comenzó a sugestionarse y llegó a la conclusión de que su hija había sido poseída por el diablo. Tristemente, la mujer terminó asesinando a la pequeña durante uno de sus episodios de sonambulismo. La apuñaló en el cuello repetidas veces con un arma blanca. En su declaración insistió en que su hija estaba poseída y que la había matado en defensa propia.
Creo que es importante entender que el sonambulismo no se trata de un fenómeno sobrenatural, sino de algo perfectamente natural que debe ser tomado con seriedad. No hay demonios involucrados, no hay por qué asustarse cuando alguien hable o camine dormido. Debemos entender que sus acciones son involuntarias y que al despertar, ellos podrían estar igual o más asustados que nosotros. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Alguna vez has caminado dormido o conoces a alguien que sea sonámbulo? Si es así, no dudes en compartir tu experiencia con nosotros a través de los comentarios. No te olvides de seguirme a través de Twitter y de Instagram. Me encuentras como Emanuel_Night. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario sobre mi trabajo, por ese medio me es mucho más fácil responder. Tampoco te olvides de seguirnos en todas nuestras otras redes sociales para estar en contacto con nosotros y al tanto de nuestras actualizaciones. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.